¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy, miércoles 18 de noviembre, estamos iniciando la sexta emisión de Diálogos y Debates, un espacio concebido para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir con mirada crítica diversos temas que nos parece merecen ser puestos en tensión. En esta sexta emisión de nuestro programa Diálogos y Debates, abordaremos en la sección Memoria Histórica de Nuestra América el proceso de independencia de la República de Panamá, ocurrido en 1903. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden esta semana, seleccionadas por nuestro equipo de colaboradores. En la sección Diálogos y Debates, hoy abordaremos el 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, al llamado de Madero, el 20 de noviembre de 1910, se convocaba a levantarse en armas contra la dictadura. En nuestra sección ¿Qué ver, qué leer? Tenemos la invitación a leer el libro de Daniela Roca y Pablo Ferri, La Tropa. ¿Por qué mata un soldado? Y finalmente cerramos nuestro programa con la sección Dialogando con la Cultura, con la presencia de Elisa García, una trovadora uruguaya que ya ve usted qué delicia es escuchar su canto. Acompáñenos ustedes en los siguientes 50 minutos y sin más, Josman Barbosa nos recuerda la independencia de Panamá. Bueno, muchas gracias, doctor. Saludos y buenas tardes, compañeros. Pues para hoy el espacio de las memorias de nuestra América, decidimos como equipo mirar lo que es la independencia de Panamá, que fue el 2 de noviembre de 1903, pero como propuesta para mostrar todo lo que tenía y todo lo que tiene repercusiones hasta hoy en la actualidad, yo lo divido en 3 elementos. Entonces les cuento algo así rápido dentro del tiempo. La independencia panameña fue un 3 de noviembre de 1903 y hubo pues 3 intentos de independencia antes, que fueron 1830, 1831 y 1840. En 1830, porque Panamá se independiza en 1821. Entonces, decide sumarse a la apuesta de Bolívar de una gran América. Bolívar los convence para que la integren, pero siempre hubo estos conflictos secesionistas ahí tanto en Colombia como en Panamá. Entonces, en 1830 logra Bolívar que ellos regresen a la Gran Colombia, pero también ya Panamá y Venezuela, Ecuador y Venezuela se quieren ir. En 1831 vuelve y se convoca a los pobladores panameños para que ejerzan una soberanía. Y en 1840 se hace una Junta Popular Separatista. Todo esto, digamos, no evoluciona. Bolívar logra en 1830 que no haya la secesión, que se mantenga la adhesión, pero viene otro elemento que es importante para entender la independencia panameña, y es que hay un ferrocarril que se comienza a construir entre 1848 y 1855 cuando se finaliza. Esto es una historia apasionante de viajeros, de muertos, hospitales que compraban los muertos sin identificar que morían de enfermos en la construcción del canal, y los hospitales lo compraban. Y también 1903, año de la independencia de Panamá, a 1914 se construye el canal interoceánico. Entonces estos son elementos importantes para comprender la importancia de la independencia de Panamá. Simón Bolívar en 1826 mandó a hacer estudios de conexión. Miren lo interesante que era una persona que tenía una visión amplia de América
y entonces él manda a hacer en 1826 unos estudios sobre el istmo, pero no hay que perder de vista que desde 1823 la doctrina Monroe, que en verdad pertenece a Quincy Adams, comienza a hablar de lo que es América para los americanos. Y esta es una concepción imperial completa que tiene, digamos, la expansión sobre América. Eso ya lo venía mirando Jefferson desde el siglo XVIII, pero se consolida, digamos, ya con la doctrina Monroe. Entonces acá tenemos otro elemento importante que por eso 1823 Bolívar está mirando con atención. Pero hay un elemento final y que es importante para comprender la independencia de Panamá, y es la Guerra de los 1000 días en Colombia, entre el octubre de 1899 y noviembre de 1902. Entonces acá muy rápidamente, para dejarle la curiosidad a los que nos escuchan, hay un liberal radical, Rafael Uribe Uribe, colombiano, que insta precisamente a que hayan unas políticas en contra del canal de las políticas conservadoras, de un conservador, Rafael Núñez, que construye una constitución supremamente conservadora en 1886 y que mantiene vivo hasta 1991. Los liberales entonces se alzan al ver que los conservadores no quieren conciliar políticamente, se van a las armas, pero miren lo interesante, y es que además también hubo un apoyo de Cipriano Castro, que era el presidente de Venezuela en ese momento, permitió que los separatistas, que los liberales de Santander se guarecieran en Venezuela y apoyó también con ejércitos a la segregación liberal, a la insurgencia liberal, perdón. Y Eloy Alfaro desde el Ecuador también. O sea, a esta guerra de los 1000 días se sumaron en apoyo a los liberales colombianos personas de la guerra de los países de Venezuela y de Ecuador. Entonces, algo importante porque ya, digamos, involucra a la región. Benjamín Herrera en 1901 logra tomar parte del puerto, de lo que se estaba configurando ya del canal de Panamá muy fuertemente, desde el canal, no del ferrocarril, y logra también entorpecer el tráfico de mercancías. Entonces, Estados Unidos ya ve con preocupación esto y comienza a intervenir porque estos liberales no le, no le son importantes, digamos, para lo que ellos quieren. Entonces, en 1912 firma el Tratado de Wisconsin, un tratado que a los liberales no les gusta y forman guerrillas liberales y milicias. De esto aquí un dato interesante. García Márquez escribe, el coronel no tiene quien le escriba, que es en alegoría a su abuelo, porque su abuelo quería que le había sido general de la guerra y siempre esperó que le llegara la pensión que nunca le llegó. Entonces, ese personaje emana de la guerra de los 1000 días. Y pues también, digamos, en 100 años de soledad retrata algunos capítulos. Entonces, ahí también vemos cómo entra la parte literaria. Finalmente, aquí Rafael Uribe Uribe, él va a Estados Unidos, quiere buscar apoyo, pero obviamente a los estadounidenses no les interesa, no lo apoyan y estas guerrillas tienen que ceder y aceptar la derrota. Esto es interesante porque muestra una división entre las élites liberales que pactaron en el Tratado de Wisconsin y las bases liberales que querían mantener la guerra para que no se perdiera Panamá y se hiciera unas reformas liberales en Colombia. Finalmente ya el tratado de Thomson-Urrutia de 25 millones de dólares le da ese dinero a Colombia en indemnización en 1914, pues por haberle quitado el canal de Panamá, que era una obra que se había contratado con la Gran Colombia. Finalmente, ¿qué pasa hoy? 2016 se amplió el canal de Panamá porque necesitaba competir con lo que venía a ser el canal de Nicaragua o el canal seco de Costa Rica, que es una infraestructura vial y de ferrocarriles para también hacerle competencia al canal de Panamá. Nicaragua tiene, digamos, entorpecida la construcción de un canal desde el 2013, no ha avanzado nada, pero hay
un interés en Panamá en construir, en Nicaragua, en construir un canal de alto calado para los barcos de nueva plataforma. Ahí se ve también un déficit de agua dulce, que es el agua que contemplan las esclusas en las piscinas para compensar el agua que entra para mover los barcos. Entonces, todo esto, digamos, genera la memoria del Canal de Panamá, en donde no solamente es la independencia, sino la injerencia estadounidense de la doctrina Monroe, la guerra de los 1000 días que deja débil a Colombia y hace más fácil la independencia panameña, y finalmente unas obras de infraestructura que son colosales y de importancia a nivel mundial. Entonces, pues doctor, esta es la efeméride, es un poquito extendida hoy sobre lo que es la independencia panameña del 3 de noviembre de 1903. Gracias, Josman. Muy interesante y bien documentada esta parte a veces de nuestra América que tanto desconocemos en México. Pasemos ahora a nuestra sección de las noticias que trascienden la semana. Del mundo casi infinito de noticias que semana a semana nos ofrece la realidad, nuestros colaboradores han elegido una noticia que consideran trasciende la semana, que trasciende la coyuntura en la que está dada la noticia, porque tiene repercusiones inmediatas. Ahora, ¿cuál es tu noticia de esta semana? Muchísimas gracias, Doc. Pues efectivamente, en un panorama manchado por la represión y la violencia, observamos pues una gran crisis política, social y de todo tipo en Perú, como resultado del brutal golpe de Estado, bueno, contra el presidente Martín Vizcarra, y bueno, cómo se dio toda esta lógica donde el presidente del Congreso, Manuel Merino, quedó como presidente, y que obviamente con el respaldo de las Fuerzas Armadas y de los grupos económicos en el poder, pero con la disconformidad social, no únicamente de personas que fueran sus adeptos, sino de la población en general, porque es un golpe, como cualquier golpe de Estado, a la democracia, a la participación, a la voluntad del pueblo. Y bueno, cómo esto ha llevado a grandes episodios de violencia y represión que ha tenido como saldo muertos, jóvenes muertos y bastantes manifestantes heridos. Y bueno, entonces en esta lógica es que llega ahora Francisco Sagasti como presidente, ¿no? Y el tercer presidente en una semana, en un contexto de violencia, de represión y, bueno, como todo golpe de Estado, cargado de esta anulación de derechos fundamentales de la población. Entonces me parece un caso complejo, doloroso, que nuevamente Perú, enmarcado en políticas, en una historia con golpes militares, bueno, y corrupción política, vemos que no es la primera ocasión que esto le sucede al país peruano. Y bueno, terriblemente los saldos siempre están con la carga humana, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esa es mi breve participación del día de hoy con el contexto de violencia y esperando que se pueda generar un poco de estabilidad ante la complejidad de las circunstancias. Gracias, Paola, por tu participación. Marco Antonio Moreno, ¿qué nos dices de las notas que trascienden la semana? Gracias, doctor. Bueno, yo quiero referirme a la intensidad de las inundaciones en el estado de Tabasco, en México, y sobre todo en lo que tiene que ver a la cuenca del Usumacinta, que no tiene un control con respecto a los municipios, y esto, por supuesto, el agua de este gran río se va a pique. Ya los historiadores desde el siglo XIX habían hecho un balance sobre la inundación, que es cada 5 años y medio se presenta, pero son muchos los factores. En realidad, Tabasco tiene un nivel con respecto al mar, vamos a decir un nivel del mar, casi los municipios más importantes no alcanzan ni siquiera a tener 20 metros con respecto al nivel del mar. Si hacemos un
un conteo de los municipios, en promedio son de 7 metros. Entonces el agua que cae de la presa, Peñitas, y que no pueden tener una situación de control cuando existen este tipo de lluvias provocadas por un intenso frente frío, porque Tabasco también es una zona que es muy caliente, pero es también muy húmeda. Entonces se generan este tipo de lluvias difíciles de controlar. Llega a la parte baja, rodea prácticamente el agua a la ciudad de Villahermosa y queda Villahermosa colocada como si fuese una isla. Pero el agua, ¿sí?, rodea lo que se dice por allá la olla del Chontal, las rodea y afecta a las comunidades que se han asentado de manera irregular en esos sitios. Bueno, ¿qué sucede? Existe varios problemas. Una deforestación bárbara. Si no se hubiese deforestado desde hace 32 años hasta la fecha, bueno, por supuesto que habría una posibilidad de retener el agua por parte de la vegetación, pero los programas que tenían de crecimiento de la ganadería reflejó una situación de arrasar con la selva para meter pastizales, desprotegiendo así muchos suelos. Esta es una situación pues bastante complicada. Hemos visto, por ejemplo, que hoy en día no logran todavía recuperar la situación de las inundaciones en estas zonas de la gente más humilde. Los más pobres de Villahermosa son los más afectados. Y esto es muy difícil que se pueda llegar a tener un control. Se habla, por ejemplo, de que hay que dragar el río. Eso es una obra mucho, pero muy costosa. Sin embargo, hay posibilidades de solución. Hay que tener un control en aguas arriba, en la montaña, sobre los dos ríos fundamentales en este caso, que es el Mezcalapa y el Grijalva. Y esto, que hasta este momento no tienen control, bueno, es posible que con base en una magna obra se puedan hacer desvíos de esas aguas y puedan tener un determinado control al respecto. Y la otra solución es efectivamente transportar a las poblaciones que más afectadas, que cíclicamente están teniendo las inundaciones y en cada una de ellas prácticamente pierden todo. Ellos deben de estar trasladados a unas zonas más altas y más protegidas. Esto es, doctor, lo que yo quería señalar como noticia para este. Gracias. Gracias, Marco. Difícil problema, difícil solución a un problema ancestral de las inundaciones en aquel hermoso estado de la República Mexicana. Víctor Hugo, ¿qué noticias nos tienes? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Pues a mí me gustaría comentar la propuesta de reforma al sistema de subcontratación, o sea, la reforma al outsourcing que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado viernes 13 de noviembre. El anuncio se dio con la participación de distintas instituciones como el Infonavit, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, los puntos principales a los que se está refiriendo esta reforma son primero a que se prohíbe la subcontratación de personal, es decir, que no habrá personas físicas o morales que proporcionen o pongan a disposición de otros, a disposición de terceros trabajadores que ellos hayan contratado a su nombre. La prestación de servicios especializados, por ejemplo, que se refiere a actividades que son ajenas al objeto social de una empresa establecida, tendrá que ser monitoreada de forma que se justifique que alguien contrate a otra empresa o personal de otra empresa porque no se dedican a esa actividad, no son especialistas. Solo así podrán hacer esta prestación de servicios especializados. Se considera que
las empresas que estén empleando a personas y que incurran en prestación de servicios especializados con un contratista, y estas empresas serán responsables solidarios de los trabajadores implicados. Por otra parte, se autoriza que las empresas que presten este tipo de servicios requieran de una autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que tenga que estarse renovando cada 3 años y deba estar sujeta a fiscalización y a aparecer continuamente en un padrón público. Y bueno, las agencias de colocación se van a seguir permitiendo, sin embargo, ya no se les permitirá ser patrones. Van a poder participar en la selección, en el reclutamiento, entrenamiento, capacitación, pero ya no podrán ser patrones. Aquí las multas, las sanciones, están medidas en unidades de medida actualizada, o unidades de medida y actualización, las famosas UMAS, y que pues si las calculamos al monto presente, estarán más o menos entre los 173,000, 174,000 pesos hasta los 4 millones. Los pagos que no se realicen, que no sean registrados y que sean retenidos a partir de la subcontratación ya se procesarán como un delito de defraudación fiscal y bueno, será a partir del próximo año cuando entre en vigor, si es que claro, las cámaras la aprueban. Lógicamente aquí, pues los organismos empresariales y sus voceros en los partidos como Acción Nacional y el PRI, pues han expresado que tienen una preocupación por lo que han llamado una ola de despidos masivos. Porque ellos dicen que como no les va a convenir a las empresas estar contratando a las personas y darles todos sus derechos, pues entonces van a despedir de forma masiva. Aquí valdría la pena ponernos a analizar si no es que ya este despido masivo ocurre. Se presentaron algunas gráficas en la conferencia mañanera del presidente, donde se nota evidentemente cómo cada fin de año, de forma repetitiva, sistemática, estacional, hay una caída en el empleo, un incremento en el desempleo, porque pues muchas empresas deciden simplemente finalizar la relación laboral con sus trabajadores para no darles aguinaldo y los recontratan el siguiente año con una razón social distinta, de manera que pierden su y pierden posibilidad de reclamar los derechos pasados los trabajadores. Entonces, pues este despido masivo ya se da y los trabajadores quedan en indefensión de manera continua. La reconfiguración de este panorama laboral, por otra parte, pues abre la posibilidad de que se incremente la productividad de los trabajadores. O sea, no solo se trata de que haya una mayor estabilidad laboral, una mejor panorama para los trabajadores, sino que también podemos esperar que cuando disminuya esta fluctuación, cuando haya una mayor certeza en el desarrollo de las actividades de los trabajadores, pues los trabajadores tiendan, por lo tanto, a especializarse, la capacitación y las curvas de aprendizaje mejoren, por lo cual pues se obtendrían mejoras en la productividad y pues habría incentivos, o uno esperaría que habría incentivos de parte de los empresarios para establecer políticas internas que apuesten más a mejorar un esquema de crecimiento con base en la productividad y no un esquema de crecimiento con base en la disminución de costos y abatimiento de externalidades, como ellos lo llaman, a través de la superexplotación de la masa trabajadora. Bueno, eso es todo. Esperemos que llegue a buen puerto esta reforma que ha planteado el presidente de la República, porque los trabajadores mexicanos merecen tener un salario y un empleo dignos. Josman, ¿qué nos tienes en lo internacional? Gracias, gracias, doctor. Bueno, hace unas semanas le comentábamos a nuestra audiencia cómo comenzaba el problema de Nagorno-Karabaj. Ahora que termina, pues hacemos un poquito un balance de en qué terminó esto que seguía moviendo, digamos, ya el centro de Asia y lo que se llama el Transcáucaso, zona importante en lo que es la desestabilización de Asia-Pacífico y de Euroasia. Aquí, bueno, lo importante es en unos puntos muy resumidos. La ruta azerí es clave para Estados Unidos.
precisamente porque es la única ruta que saca gas y combustibles desde el centro de Asia hacia el mar. Y además hace un contrapeso como segundo punto a la ruta que pasa por Turquía y por el norte. Hablamos del Nord Stream y del Turk Stream, que son los proyectos gasíferos que sacan combustible. Y estos, digamos, no se ven obstaculizados, lo cual es bueno para todos los que ganan, sean europeos, sean rusos, sean del propio Azerbaiyán. Como tercer elemento, pues Irán estuvo impotente, ¿no?, en las negociaciones. No pudo hacer mucho, estaba alerta a la desestabilización con esta frontera importante. Como vemos en el mapa, pues ahí hay varias fronteras importantes en conflicto que se están tocando. Pero queda también una posible, un posible sabotaje del tratado ruso-turco frente a lo que es, digamos, lo que se le entregaron como territorios a Azerbaiyán y lo que le quedó también como inconformidad al pueblo armenio. Finalmente, pues, ¿quién pierde? La diplomacia occidental, Francia y Estados Unidos, que son parte del acuerdo de Minsk, no ingresan, quedan marginados por Rusia. Rusia pone 1960 soldados en un corredor para vigilar el pacto que se va a dar a 5 años con una renovación constante. Bueno, también va a estar Turquía haciendo solamente tránsito de soldados en lo que es la parte de Azerbaiyán, pero digamos Rusia es el que maneja la autonomía, digamos, de este corredor. Entonces, finalmente, pues, ¿qué es lo que se ve? Que Rusia se posiciona, se afianzó en Crimea, se afianzó en Libia, en Siria y también en el este de Crimea, digo, perdón, de Ucrania, ahí en Donbass, Donetsk y Lugansk. Entonces, ahí encontramos, digamos, que hay un afianzamiento de Rusia. Ahí hay algo interesante porque hay unos analistas que ponen la teoría de Paul Kennedy, que escribió un texto que se llama Auge y Caída de las Grandes Potencias, y habla de la sobreextender un estado y que los imperios, perdón, han fracasado en el momento en el que sobreextienden. Y él en el texto trata al imperio mongol, a la dinastía Ming y al imperio otomano y a Japón. Los coloca como ejemplos. Lo que parece que intentan algunos, desde por ejemplo el Centro Rand, como lo comentábamos la vez pasada, es proponer una sobreextensión de Rusia al límite que no pueda contener las zonas sobre las que está actuando. Veremos pues también si eso pasa. La estrategia sobre Armenia pues fue muy fuerte porque Armenia llegó por una revolución de colores, un candidato que era Nikol Pashinyan, que no es adicto o cercano a las políticas de Putin. Por eso Putin no acompaña a Armenia, pese a que hay un tratado de cooperación militar con ellos y Bielorrusia. No lo acompaña porque, desde mi perspectiva, y la comparten pues otros analistas que he visto, es también el hecho de obligarla a, digamos, a desgastarse. Ya cuando está Armenia desgastada, después de un tiempo y con el derribo del helicóptero ruso por parte de Azerbaiyán, que Azerbaiyán lo reconoce, pidió disculpas y no hubo mayor lío, entra Rusia y hace un tratado que ahorita lo que mantiene en vilo es la fragilidad porque la gente quiere sacar del gobierno a Nikol Pashinyan, pero quieren además, en estos términos tan superlativos, quieren la guerra con Azerbaiyán, porque les considera que perdieron en este tratado territorios y soberanía. Entonces, hasta aquí va por ahora, doctor, el balance de lo que esta guerra termina con el tratado entre Rusia, Armenia y Azerbaiyán. ¿Cuándo será la hora en que terminen estos conflictos localizados que impiden que los pueblos se desarrollen tranquilamente y en paz? Bien, pues pasemos ahora a nuestra sección, esta sección de debate, de reflexión para el debate, que se refiere a la Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX. Esta revolución mexicana es un tema constante
de reflexión y debate en el país. Esto es, son 110 años y seguimos reflexionando sobre aquella revolución que dio personajes como Emiliano Zapata, como Madero, como Francisco Villa, como Felipe Ángeles, en fin, esta revolución que no alcanzamos a precisar qué tipo de revoluciones. Todavía mantenemos nuestras propias visiones acerca de lo que fue la revolución. ¿Fue una revolución democrático-burguesa o fue una revolución nacionalista y antiimperialista? Se trató de un movimiento antioligárquico para pasar a una nueva fase del capitalismo. Estas son algunas, pero no todas, las posibles interpretaciones de una revolución que empezó precisamente aquí en Puebla un 18 de noviembre de 1910, cuando las fuerzas policíacas atacaron los hermanos Cerdán, que mantenían la vigilia porque sabían que el 20 de noviembre acudirían al llamado de Francisco y Madero de levantarse en armas. Marco, si quieres iniciar este debate, escuchamos tu planteamiento. Gracias. Bueno, ahora que vamos a tocar sobre el tema de la Revolución Mexicana, quiero señalar una parte que tiene que ver con lo que sucedió hace 110 años, justamente un día como hoy, a las 7:30 de la mañana, en una calle que en ese entonces se llamaba Santa Clara, con el número 4, tocaron la puerta de la casa de los hermanos Cerdán. Y efectivamente entró en ese momento un señor que se llamaba Miguel Cabrera, y le decían a todos en ese entonces el terror de Puebla, en honor a su trayectoria sanguinaria al frente de alrededor como de 10 policías. Aquiles Cerdán les pidió al portero que abriera la puerta, porque ya los esperaban, sabía que llegarían temprano, y él, Aquiles, se encontraba en la planta baja de la casa esperando que entraran los policías. Ya les habían informado que los antireeleccionistas que en esa mañana del día 18 irían por ellos, porque ya tenían noticias que preparaban el movimiento armado para el 20 de noviembre. Dentro de la casa había 19 personas y estaban ya perfectamente atrincheradas, preparados para repeler la invasión a cualquier precio. En ella había 17 adultos y 2 niños, sin contar a la mamá de los hermanos Cerdán, a la Triste, Carmen Alatriste, y a la esposa de Aquiles, Filomena del Valle. Manuel abrió, Cabrera entró como bólido con pistola en mano al patio en donde se esperaba Aquiles con un rifle en las manos. Cabrera disparó y erró en su intento por matar a Aquiles. Aquiles respondió y le atinó al mero corazón. El policía quedó ahí tendido en el patio con los brazos abiertos y los ojos fuera de las órbitas. En ese momento, el mayor Fregoso, segundo de Cabrera, se quedó al frente de la mitad de los policías que penetraron en la casa. La otra mitad huyó despavorida al intentar subir las escaleras. Fue desarmado por Carmen Cerdán, quien lo convirtió a Cabrera, ¿sí? Al mayor Fregoso, como primer prisionero del día. Ahí empieza el movimiento armado de la Revolución Mexicana. Carmen y Aquiles subían, bajaban, organizaban. Carmen proveía de parque y Aquiles realizaba la calidad de estratega y jefe de los insurrectos. Carmen tuvo todavía el valor, en medio de la refriega, de salir a uno de los balcones y gritar: vengan, por ustedes lo hacemos. La libertad vale más que la vida. Viva la no reelección. Se quedaron solos y fueron rodeados por gendarmes rurales, policía, caballería y federales
en un número aproximadamente como de 1000 elementos. El combate estaba en su máxima expresión a las 9 de la mañana. Fueron 1000 efectivos los que combatieron el movimiento antirreeleccionista. Alrededor de la casa tomaron las torres, la iglesia de San Cristóbal, el Hotel Barcelona y un orfanatorio que estaba detrás, a espaldas de la casa de los Cerdán. Carmen fue herida. Una bala entró por el vientre derecho y salió por el izquierdo. Máximo se resistió a bajar de la azotea, aun cuando se había quedado solo. Los demás habían sido ultimados por las balas. Los federales invadieron la azotea y acabaron con Máximo. Pronto, alrededor de las 12:30 del día, las puertas de la casa que servían de barrera fueron derribadas. Las fuerzas federales entraron también desde la calle. La insurrección había sido desbaratada y en el interior solo quedó Carmen, Aquiles, la esposa de Aquiles y la mamá de Aquiles. Aquiles prefirió ocultarse en el entresuelo, quitándose el saco y llenando sus bolsillos con balas, con un rifle en las manos. Pero finalmente el triunfo de la dictadura ese 18 de noviembre tuvo un saldo de impacto que realza su triunfo sobre el movimiento antirreeleccionista, y que es digno de presunción. 17 personas muertas, 3 mujeres en la cárcel y un hombre oculto. Así fue declarado esa situación en ese momento. Para empezar el debate, compañeros. Gracias, doctor. Gracias, Marco. Así efectivamente empezó nuestra revolución. Una revolución que quisiéramos hubiera plasmado en un régimen democrático de avanzada, como lo fue, por ejemplo, con el general Lázaro Cárdenas. Paola, ¿qué nos dices acerca de nuestra revolución? Muchas gracias, Doc. A mí me gustaría también enfatizar en mis personajes favoritos de la Revolución Mexicana, que son los hermanos Flores Magón, y como ellos dijeron, como Ricardo Flores Magón diría, la rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte. Y bueno, creo que el movimiento de la Revolución Mexicana tampoco habría sido posible. Las demandas por la justicia, por la libertad, por romper o terminar con la explotación en los obreros, por las mejores condiciones de vida para las regiones rurales e indígenas, no habrían sido posibles sin la existencia de los medios de comunicación, del periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón. Y me parece también como la forma en la que ellos fueron totalmente perseguidos, encarcelados repetidamente, tanto en México como en Estados Unidos, y únicamente por denunciar las injusticias, ¿verdad? Sabemos que la revolución es un tema polémico y complejo, ¿no? Porque pues hay muchos debates, es revolución, es una guerra civil. Sabemos que el discurso de la revolución también ha sido muy manoseado a lo largo de la historia por políticos de toda índole, en aras de construir una identidad nacional que sabemos que sigue siendo una ficción, que es una fantasía. ¿Por qué? Porque las comunidades indígenas siguen viviendo en la miseria, porque los obreros siguen siendo altamente explotados, con salarios miserables que no permiten realmente los procesos de reproducción de la vida en condiciones de dignidad. Entonces, bueno, me parece que la mirada crítica siempre, desde este enfoque anarquista de los hermanos Flores Magón, es también una parte que ha sido eventualmente resaltada, pero que finalmente fue muy perseguida por el contexto ideológico que prevalecía en ese momento. Y bueno, creo que desafortunadamente las condiciones no se han modificado, en cuanto a las condiciones de pobreza y de miseria que en muchas regiones se siguen viviendo en México, por lo que es necesario recuperar esa mirada crítica, exigir y demandar la justicia para todas las regiones de nuestro país, y que la revolución no permita justificar
las inequidades, ¿verdad? Que no se vuelvan discursos políticos para ganar adeptos y demás. Y bueno, esa es mi participación. Sí, precisamente como mencionaba ahora mismo Adriana, durante la posrevolución se folclorizó el tema central de las exigencias, el reparto agrario, la justicia para los trabajadores en las fábricas, en el campo, en los talleres, etcétera. Y la revolución se convirtió en una herramienta del propio Estado, que era el que había terminado con los líderes. O sea, Zapata y Villa como líderes principales de la revolución de a pie y de las exigencias populares, se convirtieron en elementos pues, más o menos folclóricos y un tanto carentes ya de sentido para lo que representa una dinámica revolucionaria. Entonces aquí entender la revolución no como el hecho de armas de un levantamiento en contra de un gobierno opresor, sino como una acción colectiva continua que precisamente está revolucionando, que está cambiando de forma permanente la realidad de un país, terminó por estancarse cuando se institucionalizó y todos conocemos el resto de la historia con el Partido Revolucionario Institucional. Sin duda tampoco podemos negar las aportaciones conseguidas por parte de la lucha en México, de la lucha revolucionaria, que son pues estos beneficios contenidos en la Constitución de nuestro país, pero que sin embargo a lo largo de los años posteriores, pues se convirtieron en gran medida en letra muerta y que los herederos de la revolución, los herederos del zapatismo, los herederos del villismo, pues permanecieron en las sombras, muchas veces en la clandestinidad, formando las guerrillas que se dieron durante los años 60, los años 70, en lo más actual con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, etcétera, pero que aún hoy se mantienen en una continua contradicción con las facciones del capital más retrógradas, con esas facciones más ambiciosas, muchas veces encarnadas y enquistadas en el Estado, otras veces un poco más disfrazadas, que nos muestran esa lucha que continúa. Es decir, la lucha por la revolución en México no ha terminado ya. Llevamos más de 100 años tratando de conseguir el bienestar para los trabajadores, para los campesinos, para los oficinistas, etcétera. Y es algo que ahí continúa con altibajos, pero no consideraría que la revolución se ha terminado, como dice la canción. La revolución no ha terminado. Gracias. Sí, mira, Víctor, que con relación a lo que estás diciendo del proceso revolucionario y cómo continúa y cómo, digamos, la revolución es la expresión en México de unas necesidades y unas urgencias, ¿no? Que ya se conectan a partir de lo que ustedes bien han referido y reflexionado. Miren lo interesante que sería lo que yo podría aportar y es la relación de México como un eco para América Latina. Y ahí es importante ver que, por ejemplo, 1910 es a 8 años de lo que veíamos en la parte de las memorias de nuestra América, el final de la guerra de los 1000 días en Colombia. Entonces, imagínense ustedes cómo le iban a dar en Colombia comunicación, o sea, cómo le iban a permitir que se difundieran ideas en los medios de comunicación o en la prensa a la Revolución Mexicana, cuando 8 o 7 años antes habíamos tenido una revolución de talante liberal que fracasó. Precisamente una autocrítica para Colombia. Quizás también somos pueblos un poco conservadores. Tuvimos el apoyo de Venezuela, de Ecuador,
liberales y fracasó además porque confrontó directamente a Estados Unidos. Entonces la Revolución Mexicana no se podía tampoco expresar de la manera entusiasta en Colombia. De hecho, José David Cortés, un profesor de historia de la Facultad de Historia de la Universidad Nacional, hace un análisis de la Revolución Mexicana en los medios de comunicación colombianos y prácticamente solamente como desde 1914 se comienza a hablar un poco y se habla es más como de una escaramuza. O sea, no se le da toda la repercusión que tiene, sino que se trata de, de hablar de una manera peyorativa, tangencial de lo que es la Revolución Mexicana en Colombia. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, para Aya de la Torre fue importantísimo como fundador del APRA, su conocimiento con José Vasconcelos, quien lo invitó también a México. Él relacionado con México también viaja a Argentina, 1918, años después los ecos estallan en lo que es la reforma de Córdoba, con un sentido y una impronta de lo que es la Revolución Mexicana en esa latitud, ¿no? En el APRA peruano, en la revolución, de la reforma de Córdoba Argentina, y entonces ahí encontramos unos ecos importantes, que también lo podríamos ver como lo que aporta México con su revolución a lo que es la formación de la modernidad en América Latina. Acá hay un filósofo colombiano que se llama Rubén Jaramillo Vélez, que escribe un texto que se llama Colombia y la modernidad postergada, y habla de que nunca logramos entrar a la modernidad, precisamente por estos elementos que lograron hacer clic en México con una reforma agraria que fueron el pie para las reformas educativas y las otras, aunque como tú bien dices, Víctor, encuentran también el freno de lo que fue la institucionalización de una revolución que la estancaron a partir de nombrarla de esa manera. Entonces, esto sería lo que yo podría compartirles, compañeros, de los ecos de la revolución afuera. Yo quiero hacer unos comentarios nada más. Efectivamente, yo creo que esta lucha de los pobres y los ricos en la época del porfiriato generó una situación importantísima porque pues la revolución social fue la primera revolución social del siglo XX y de hecho generó una inercia justiciera que casi se hizo realidad esta revolución bajo el mandato de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, desde Manuel Ávila Camacho a la fecha, los presidentes se encargaron de darle calor, ahora sí, a algo como podemos decir el huevo de la serpiente, del cual emergió la nueva burguesía. Y así, hasta estos días, nosotros, yo estoy de acuerdo con Víctor, que seguimos luchando por hacer cambios todavía en nuestro país. Por supuesto, la historia nos da muchos elementos para poder configurar situaciones nuevas, diferentes, a la altura ahora ya de este nuevo siglo y podamos nosotros pues, avanzar en nuestras trincheras, con nuestras ideas, por supuesto, para generar una sociedad más justa e igualitaria. Gracias, compañero. Sí, bueno, a mí me gustaría en esto, en aras de esta parte internacional de México, leerles también como hay un fragmento de una carta de Emiliano Zapata que habla precisamente de la Revolución Mexicana, pero él estaba enterado de la Revolución Rusa. Y el fragmento dice así: mucho ganaría la humana justicia si todos los pueblos de nuestra América y todas las naciones de la vieja Europa comprendiesen que la causa del México revolucionario y la causa de Rusia son y representan la causa de la humanidad, el interés supremo de todos los pueblos oprimidos. O sea, otra señal más de la puesta en escena internacional y del eco internacional de la Revolución Mexicana, de la que era consciente un protagonista, ¿no? Bien, pues seguiremos discutiendo la Revolución Mexicana por los años
por venir, en los años por venir. Yo voy a decir por los siglos por venir. Supongo que sí, supongo que haya una buena memoria histórica de ver qué es lo que pasó finalmente con nuestra revolución que dio lugar a aquel régimen de partido único, autoritario, corporativo, sin llegar al fascismo, por supuesto, con un Estado capitalista que coexistía con los grandes monopolios privados. Bien, pues esta es nuestra revolución. Vamos al corte de la media, llegamos a la mitad de nuestro programa. Acompáñenos en unos segundos, estamos de regreso. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, servidor José Samuel Porras Rugerio, para invitarlos a que vean mi artículo. Hoy escribí sobre las elecciones en Bolivia. ¿Qué tal? ¿Las han seguido? ¿Les han seguido la pista a los problemas del pueblo de Bolivia? Se acordarán que en octubre de 2019 contendió Evo Morales contra Carlos Mesa, y en las elecciones practicadas ahí en Bolivia, Evo Morales resultó vencedor en la elección por más de 10 puntos. Después la oposición acusó fraude, entraron en complicidad con la OEA, que también respaldó la idea de que había habido muchas irregularidades en esa elección presidencial, y se generó un golpe de Estado que derrocó a Evo Morales por conducto del ejército y la policía, además instigados por las cúpulas empresariales. Se llamó a elecciones el pasado 18 de octubre de este año, y ahora pues resulta que el triunfo del candidato del mismo partido de Evo Morales, que es Luis Arce, no le sacó 10 puntos, le dobló los porcentajes al mismo contendiente que había tenido Evo Morales, a Carlos Mesa. Es una elección muy importante. Las enseñanzas están no solo en que el pueblo boliviano haya derrotado al golpismo, que lo haya derrotado en las urnas. Hay una enseñanza súper importante que se las voy a dejar de adivinanza para que ustedes vean el artículo que aparecerá mañana, que he denominado Boliviano, pueblo para sí. La pista está en el título del artículo. Los invito a que lo vean y lo compartan. Les agradeceré siempre la atención que se sirvan prestarle a él. Gracias. Estamos de regreso. Gracias por esperar, gracias por acompañarnos en esta última etapa de nuestro programa Diálogos y Debates. Víctor Hugo César nos va a comentar un libro cuyo título es muy sugerente, pero que el contenido nos va a hacer reflexionar profundamente sobre lo que ha pasado en este país. El título del libro, La tropa, ¿por qué mata a un soldado? Vea usted que es una parte interesante, apasionante de un estudio hecho por Daniela Rea y Pablo Ferri. Víctor Hugo, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor. Pues sí, me gustaría comentarles un libro que lleva por título Un soldado. Fue por Daniela Rea y Pablo Ferri, con la colaboración de Mónica González Islas. Daniela y Pablo son periodistas que se han caracterizado por investigar temas relacionados con la incursión militar en asuntos civiles, así también por conflictos por narcotráfico y crimen organizado. Mónica, por su parte, es fotoperiodista y se ha desarrollado en esa misma línea con temas similares, inseguridad, narcotráfico, incursiones militares y policíacas.
Este libro fue publicado en 2018 por la Penguin Random House. Y bueno, en el momento en el que se discutía la pertinencia de la creación de la Guardia Nacional como organismo de seguridad interna, surge este libro entrándole a la polémica y lo hace de una forma bastante completa. Aborda las consecuencias funestas de las incursiones militares en el campo de la seguridad pública en México durante el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y lo hace desde distintos ángulos. Inicialmente hacen una selección de casos de militares que han sido procesados por cargos como asesinato, desaparición, tortura, etcétera, y lo hacen de forma individualizada, los van procesando y emergen patrones inmediatamente, empiezan a emerger los patrones en donde lo que se muestra a primera vista, pues son las carencias que tienen las Fuerzas Armadas de México referentes al entrenamiento. Son entrenamientos, a juzgar por lo que presenta el libro, un tanto deficientes, son muy cortos, estaban más preocupados por producir fuerzas de choque de forma express que por capacitar de forma profunda a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, también hay un componente sistemático que es muy dañino, y es la cadena de mando que siempre termina en el comandante supremo, o sea, en el presidente, y en el que en ejercicio de sus atribuciones transforma la política de seguridad pública en un entorno de completa impunidad, escudándose precisamente en la cadena de mando y siempre pues dejándole al último eslabón de esa cadena, a los ejecutores materiales, pues la peor de las cargas, el seguir los procesos, el ser juzgados, etcétera, y jamás llega hacia la punta. Y generalmente hacen esto pues en función de intereses personales o de grupos. Ya hoy tenemos el expediente de García Luna, por ejemplo, que es muy revelador respecto a esta cadena de mando, que nos dejará también el juicio que se lleva contra el exsecretario de Defensa Cienfuegos, pues seguramente también habrá que analizarlo ahí. Y bueno, desde ahí se podría decir que la tropa pues solamente ejecutan órdenes que sabe que no pueden cuestionar por la propia estructura vertical del ejército. En la lectura también se revela que existe una intención sistemática de despojar al soldado de su calidad de sujeto. No se le toma en cuenta como un tomador de decisiones y se le transforma nada más en un engrane de una maquinaria de muerte al servicio de grupos de poder. Se podría decir que un soldado mata y que cada vez que mata un soldado, una parte de su humanidad muere con él. Muere con cada uno de los disparos que dan. Sin duda es una lectura que es cruda, que vale la pena leerla para contextualizar y entender el clima de inseguridad que padecemos actualmente en México. Ampliamente recomendable. Gracias, Víctor. Ha sido muy convincente. Dan ganas de leer este libro. Vamos ahora a nuestra última sección, que podría ser la única porque lo que vamos a presentar en esta sección, Dialogando con la Cultura, es muy interesante. Adriana va a presentarnos a la trovadora uruguaya Elisa García, que ya verá usted la voz que tiene y lo delicioso que es escuchar su canto. Paola, por favor. Muchas gracias, doctor Ornelas. Pues tenemos esta tarde a una invitada especial. Ella es Elisa García y bueno, ella no viene desde Uruguay, pero ella es uruguaya y tiene toda una gran trayectoria musical como artista y demás. Y bueno, muy honrada con tu presencia esta tarde con nosotros, Elisa, bienvenida. Muchas gracias. A mí me encantaría que tú seas la que nos platiques
cuál es el sentido de todo este arte que creas, que es la música, el arte como tal, la danza y bueno, una cantidad de expresiones artísticas que viajan contigo y que además recorren el mundo como una bandera no solo de tu país, sino de América Latina y demás. Sí. Entonces, me gustaría escucharte. Bueno, sí, yo estoy cantando, bailando, correteando desde que soy muy chiquita. Siempre fue algo que me salió naturalmente y me gusta. Y a los 8 años me vine con mis padres de Uruguay a Estados Unidos, al estado de Colorado. Y, y fue un cambio muy grande para mí, cambio cultural, cambio de idioma. Y en el correr de la vida yo seguí cantando en coros siempre. Agarré la guitarra mucho más tarde, hace menos de 10 años que agarré la guitarra. No diría que es mi instrumento principal para nada, eso sería mi voz, pero lo uso para acompañarme. Y después de tantos años, al comenzar a hacer música más, o sea, tomar música más en serio en mi vida y hacerlo como carrera, me encontré volviendo a la música latinoamericana, como que empecé a escribir canciones y me salió escribirlas en español en vez de en inglés. Y me salió como ciertos, ciertos ritmos o más folclore latinoamericano que yo no sabía como de dónde estaba saliendo estas cosas. O sea, me di cuenta de que era de donde soy originalmente, pero me dio que me impresionó que lo que me salió fuera lo latino, de que estoy aquí desde los 8 años con influencia de música en inglés, ¿no? Entonces comencé a escribir mis propias canciones en español, como, o sea, no diría que es folclore, pero es una mezcla de inspiraciones de música latina y folclore latinoamericano y un poco de pop o lo que, yo no sé, no es exactamente una genre en específico, pero cuando seguí tocando, después me metí a tocar canciones del folclore latino desde México, Cuba, Venezuela, bajando a Chile, Argentina y Uruguay. Me gusta mucho la música de los años 60, 70, de Violeta Parra, de Mercedes Sosa, toda esa época de canto popular. Y empecé más tarde en la vida a tocar con mi esposo, que es mexicano, Leo Muñoz Corona, que bueno, él es mucho más famoso que yo. Él tocó es percusionista y tocó con Jaguares y con muchos grandes, Lucero, Juanes, Willy Colón, o sea, se pasó viajando con gente bastante conocida. Pero después, más tarde en su vida, nos encontramos y comenzamos a tocar a dueto o a veces a trío, folclore de distintas partes de Latinoamérica. Entonces ahí llegué. Muy bien, pues muchísimas gracias, Elisa, por estar aquí. Creo que estos procesos de redescubrimiento, de conexión con tu identidad, ¿no? De tu país de origen, creo que creo que es una presencia muy interesante en la historia de los migrantes de todas partes del mundo, ¿no? Como esa conexión permanente a los orígenes, a poder hacer esos sincretismos necesarios también, ¿no? De lo que dices, tal vez ya es la mezcla de la trova, Sí.
de la canción revolucionaria, pero también el pop, también, y cosas así. Sí. Alfredo Zitarrosa de Uruguay decía en una canción, cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Y eso es lo que me pasó, o sea, yo me fui muy lejos y como que volví a lo que es como el central de la cultura uruguaya o de latina en general, aunque hay mucha variación en Latinoamérica, pero como que regresé a las raíces de donde soy. Bien, pues no sé si alguno del equipo tenga alguna pregunta que quisiera hacerle a Elisa antes de que pasemos a escuchar su música. Nos vamos directo a la música. Bueno, les quería tocar una canción que quizás ya conocen, una canción argentina de Ariel Ramírez y Félix Luna, que se llama Alfonsina y el mar. Fue muy conocida por Mercedes Sosa, que la cantó, y se trata de una poeta, Alfonsina Storni, argentina, que terminó su vida suicidándose en el mar. Y su último poema que escribió como que daba, eh, hablaba sobre quizás lo que iba a pasar. Entonces esta canción toma de su último poema y crea la historia de lo que le pasó a Alfonsina. Adelante, gracias. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán
Muy bien. Bueno, ahora sí, si me permites, Adriana, hacerle una pregunta a Elisa. Sí, Gracias por tu canción. Elisa, dos preguntas muy corticas. ¿Cómo ves tú la música latinoamericana folclórica en este momento entre la juventud en América Latina? ¿Es de grupos más cerrados? ¿Tiene proyección o hay de pronto una crisis, sobre todo en cuanto a que tengan todavía vuelo poético, contenido, que mantengan estas líneas bonitas de, por ejemplo, de Mercedes Sosa, de Violeta Parra? ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Cómo lo ves? o sea, tu pregunta es cómo lo toma o cómo lo ve la gente aquí en Estados Unidos. Bueno, ¿cómo lo sentiría en Estados Unidos y cómo tú percibes que tiene de impacto esta música todavía en América Latina? Ajá. Eh, bueno, hablando de Estados Unidos, yo creo que, bueno, hay una diferencia entre la gente que me viene a escuchar, son americanos, o sea, estadounidenses, am, que no hablan español, que vienen y, o sea, le encanta escuchar algo que quizás nunca escucharon en su vida. eh, y la emoción que sienten detrás de la canción o, no sé, un sentimiento que les llega, pero quizás no entienden la letra. De estas canciones de esta época, o sea, la letra es como un poema, ¿no? La letra es muy importante, am, pero por lo menos le está llegando la música de otra manera, ¿no? A la gente. Ahora, a la gente latina que viene a escuchar, mucha gente, o sea, recuerdos para ellos y acercarse otra vez a su cultura, a su infancia, ¿no? Mucha gente recuerda de estas canciones y le da mucho, o sea, mucho sentimiento de volver a escuchar y volver a escucharlo fuera de su país, ¿no? Eh, y bueno, en Latinoamérica, o sea, no sé, yo creo que mucha gente ya como que sigue adelante, la música sigue evolucionando y como que esto medio que se dejó atrás. Am, pero, o sea, son canciones, ciertos boleros, ciertos guapangos, esta música del cono sur, o sea, tienen una letra que es poesía y creo que la música ahora eh, está perdiendo un poco, poco de eso líricamente, ¿no? Pero eh, a mí me gusta volver a recordar. Yo creo que tendría que haber nacido en esa época. Am, sí, no sé cómo les llega a la gente ahora, pero creo que sí, sigue vivo. Mucha gente recuerda esta música y es música importante también en la época de las dictaduras, la época eh, de pelear por derechos humanos, de pelear por lo que es correcto, ¿no? Entonces, siento también una similitud a lo que está pasando ahora con mexicanos y latinos queriendo entrar a este país o con el movimiento de los negros, de Black Lives Matter. O sea, justicia siempre se tiene que pelear por eso, ¿no? Entonces, sea canciones de los 60, 70 a ahora, siempre se sigue la pelea. Gracias, Elisa, y muchas gracias por tu función de parlante de la música y la poesía latinoamericana en Estados Unidos. Qué bonito, gracias. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Elisa. De verdad ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotros, en escuchar tu música. Gracias. ¿Quieren escuchar un guapango? Claro, claro, ¿Sí? bueno. Ok.
para México. Deja que salga la luna. Y entre tus deja que salga la luna. Sí, señor. Gracias. Gracias, qué chévere, gracias. De nada. Ha sido un placer y un deleite. Y bueno, que no sea la última vez que nos acompañes. Muchas gracias, sí. Gracias por tenerme aquí. Por el contrario, muchas gracias a ti, Elisa. Has engalanado esta tarde-noche nuestro programa. Esperamos tenerte pronto, muy pronto, otra vez con nosotros. Muchas gracias. Pues así hemos llegado al final de nuestro programa Diálogos y Debates en esta sexta emisión, hoy 18 de noviembre del 2020. Acompáñenos la próxima semana a la misma hora por esta misma vía para que podamos dialogar y podamos debatir los aspectos de nuestra realidad. Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos dentro de 8 días.